días. Buen día, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué pasa? Chiquillo. ¿Quién? Ay. Ya, ¿se está observando mi pantalla? Sí, profesor. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan entrecortado? Sí, profesor. Está bien, profesor, está bien. Entrecortado. ¿Los demás cómo me escuchan? Normal, yo Sí se le escucha, profesor. Todo claro, profesor. Perfecto. ¿Me avisas? Ya. Ya. Ay. Ay. Qué chiquito. Ay. Ay, ay. Pero haces caer el agua. Álvarez, Álvarez. Presente, profesor. Buenos días. Días.
Ancasi Flores. Apaz Neira. Presente, profesor. Díaz. Buenos días. Cáceres Benítez. Presente, profe, buenos días. Calachúa Yaza. Calachúa Yaza. Calla Umiña. Presente, profesor. Buenos días. Condorianco. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Presente, profesor, buenos días. ¿Quién está presente? Con Darían, profesor. ¿Quién más? Por ahí escuché otra voz que dijo presente. Presente, profesor, ¿me escucha? ¿Quién es usted? Profesor, ¿Quién es usted? profesor Calachua, presente. ¿Me escucha usted? No me escucha. Profesor dice que es Calachua. Sí, sí, sí. Profesor Calachúa, dice el profesor presente, dice. Anco Mamani. Presente, profesor, buenos días. Días. Guaguacondo de esa. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, disculpe, las clases anteriores no me puso asistencia porque no aparecía en el CIA, pero anotó mi nombre en el Excel, creo. Tampoco Quería- había ex. Recién me han pasado a mí el Excel el domingo, el sábado. No sé, voy a verificar eso ya, en las grabaciones voy a verificar. Y la Quijo Sí. Flores, voy a verificar eso. Y la Quijo Flores, pero del sistema yo no puedo hacer nada. O sea, si el sistema ya te puso falta, ya no puedo hacer nada. Porque yo no lo puedo modificar, ¿eh? Así yo quisiera, no lo puedo modificar. Solamente del día nomás que estoy tomando asistencia. Limoya Chica, Buenos días, profesor presente. buenos días. Pero estamos empezando el módulo, así que este rojo se quita con las asistencias. Si siguen asistiendo, 2 asistencias no te va a influir. Pero si siguen faltando, lógicamente que va a seguir en rojo. Pero no hay problema, si se trata del sistema, se ve con las asistencias. Manzanares Guillén. Monterola Calderón. Monterola Calderón. Quispe Oscata. Quispe. Rivera Guarillovia. A ver un momento.
Momento, por favor. Quispe Oscata. Quispe, Quispe. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rivera Guarilloglia. Roque Bravo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Supo Quispe. Presente, profe, buenos días. Días. Vargas Vera. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Un momento. A ver. Vamos a ver. A ver, un segundo. Ah. Creo un poco más pequeño. No importa. ¡Ey! Ah, su madre.
¿Cómo es? Sería... Aguanta, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, ay, ay, ay. Claro, pensando que estudia, ya. ¿Dónde están alumnos presenciales? Módulo motoniveladora, primeros auxilios. Heridas, ¿dónde están las heridas? Heridas sí que es. No, esto no es. Heridas y raspones. No, esto es hemorragias, esto es más adelante. Heridas y raspones. Oye, ¿dónde está? Ahí está. Ya. Bien. Entonces, continuando con lo que nos habíamos quedado, pasaba pues su examen oral y escrito. El tema que vamos a tratar el día de hoy son heridas. Existen diferentes tipos de heridas. Heridas, se puede decir, pueden ser cortes, pueden ser raspones, puede ser cualquier daño externo, ¿bien? Ya sea que tiene sangrado o que no tiene sangrado. Primero, antes que cualquier cosa, no nos olvidemos que todo colaborador, todo brigadista que va a desarrollar una actividad de primeros auxilios debe tener guantes quirúrgicos para poder agarrar al paciente si fuera necesario. Entonces, las heridas leves, lavar las manos, limpiar la herida con una gasa. ¿Por qué no se podía limpiar o por qué no se podía utilizar algodón? ¿Quién me puede decir? Porque al momento de secar la herida, se queda como pelusa impregnada en la herida. Y eso al limpiarlo le provoca dolor. Perfecto, muy bien. Muy bien.
Con agua y jabón, si fuera posible, con agua y jabón limpiamos la herida. ¿Por qué dice suero? Si es que el paciente, todo depende del estado de evolución de la conciencia o inconsciencia del paciente y también del color del paciente. Dependiendo de su color, eso puede indicar quizá que es una herida, que es una herida leve externa, pero quizá hay un sangrado interno. Entonces el paciente tenemos que analizar el pulso, la respiración. ¿Cómo se limpia una herida? De dentro hacia afuera. Entonces es como que pones primero dentro de la herida la gasa y lo sacas, como haciendo un barrido hacia afuera. Si es que se tiene antiséptico yodado, ya el antiséptico yodado va a permitir que se limpie la herida. O transparente, si tuvieran. Tener un botiquín con material adecuado. El botiquín, al menos en obra o en un lugar público, ya debe contener esto. Chiquita. ¡Ay! Todo me quiere desorganizar. ¿Dónde está? Botiquín. Ahí está. Equipamiento básico de un botiquín. Lo van a copiar en su cuaderno y ahí me lo envían por WhatsApp. En su cuaderno, nada de estar copiando en una hojita para salvar la situación. Porque ya les voy a subir un link también para que envíen todas las fotos de lo que hemos avanzado hasta el día de hoy del cuaderno. Se supone que ustedes, mientras yo dicto clases, están escribiendo en sus cuadernos, ¿cierto? Y si ustedes trabajan, cuando llegan a su casa, revisan el video y se ponen a escribir. ¿Qué se necesita en un botiquín? Paquetes de guantes, 2 paquetes de guantes quirúrgicos, por lo menos. ¿Eso qué significa? Que no es que yo ya implementé el botiquín y ahí lo guardo hasta fin de año, no. Si es que utilizamos guantes quirúrgicos, tenemos que reponerlo. Si es que utilicé el frasco de yodopovidoma, 120 mililitros, lo vuelvo a colocar. Si es que utilicé el frasco de agua oxigenada también, frasco de alcohol mediano, de 200, o sea, de un cuarto, 5 paquetes de gasas esterilizados de 10×10, 8 paquetes de apósitos. ¿Qué era el apósito? ¿Para qué servía el apósito? Es una gasa esterilizada. ¿Ya? ¿Para qué servía? Para cubrir las heridas. Perfecto. ¿Apellidos de los que han participado? Álvarez. ¿Quién más? Como Mani. Diego. Perfecto. Rollo de esparadrapo de 5 centímetros y 4.5 metros, que debe ser centímetros quizás. O bueno, la verdad, 4.5 metros no creo, muy, muy extenso. Rollos de venda elástica de 3 pulgadas por 5 yardas. 5 yardas son 1.50 metros. Rollos de banda elástica de 4 pulgadas por 5 yardas. Un paquete de algodón. El algodón es simplemente como una medida auxiliar. Ya lo que deberíamos usar primero es las gasas esterilizadas o los apósitos. Ya. La venda triangular, eso principalmente es para hacer los cabestrillos.
Eso es en fracturas. Cuando tenemos fracturas se desarrollan los cabestrillos. ¿Qué es el cabestrillo? Cuando vendas a una persona, por ejemplo, se fracturó el codo o la parte del brazo, no sé si se han dado cuenta, que se les pone vendaje y no pueden mover su mano, a eso se le llama cabestrillo, que va más o menos a la altura del hombro y pasa por el codo y hace como un triángulo, por eso dice venda triangular. Las paletas baja lengua, que son estas que se utilizan cuando vas al médico o bueno, vas al dentista, al odontólogo, utilizan pues las paletas baja lengua. Un frasco de solución de cloruro de sodio de 1 litro para lavado de heridas. Paquetes de gasa tipo Yelonet para quemaduras. Son especiales. Frascos de colirio, tijera punta Roma, una pinza, una camilla rígida y una frazada. Y ustedes dirán, pero en el botiquín de primeros auxilios va a estar ahí la camilla. Debes tener entonces como un equipo. O sea, en alguna determinada área de la empresa se debe tener una camilla rígida. Que si no tengo una camilla rígida, ¿cómo podría transportar un paciente? Y la camilla rígida todavía debería tener, para mayor, o bueno, para facilidad, debería tener estas rueditas. Si no podemos tener rueditas, lo mínimo que debe tener son, bueno, una camilla rígida. Es mejor les muestro ya, porque quizá muchos de ustedes no saben qué es una camilla rígida y cuáles son los tipos de camilla rígida. Yo no recomiendo que sea de madera. Porque alguien me podría decir por qué no se recomienda que sea de madera una camilla. Porque se podría romper. No. La madera, lógicamente, Creo que, tiene profe, Dime. creo yo, profe, porque es resbaloso y aparte también depende del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Creo, No, camilla, no depende de eso. ¿Por qué no madera? A ver. Otro alumno. Igual se Creo que puede es resbalar acá. Mira, por el esa peso. por el peso, no. No tiene nada que ver el peso. O sea, la camilla, cualquiera sea de madera, de cualquier forma, por más que sea por el costo, o sea, las de madera supuestamente cuestan menos, no es por eso tampoco. Tampoco es por el peso, tampoco es porque resbala, porque igual en cualquiera de los dos casos las camillas son lisas. Ya, pero no es tanto porque resbala, sino porque la madera, dime, Incómodo, profe. más fuerte. Incómodo, profe. No, igual la camilla siempre va a ser incómoda porque es una tabla rígida. Imagínate estar echado en una tabla rígida y no te puedes mover. Siempre va a ser un poco incómodo estar ahí, pero es por la salud y la vida del colaborador. O sea, y no, la comodidad o la incomodidad, eso no es algo que lo vaya a matar. Simplemente lo colocamos de la mejor forma. No, tampoco es por eso. ¿Alguien más? Ya, es por las astillas. Cuando la madera la vas utilizando, genera astillas. Imagínate, lo colocas al colaborador encima y tiene astillas. Tú puedes estar con guante, pero el colaborador que lo vas a subir. Estas tablas, que son de polietileno, en fin, como si fueran de plástico, ¿acaso generan astillas? No generan astillas. Ya, es muy importante que tenga, así como ves, que tenga diferentes puntos donde se pueda colocar la mano. Dependiendo del número de brigadistas que yo tenga, se levanta la camilla. ¿Dónde creen que va la cabeza? ¿En la parte superior o en la parte inferior? Superior. superior. ¿Por qué no podría ir aquí? Por este espacio, ¿cierto? Este espacio que tiene abierto. No podría colocar esto. ¿Para qué? ¿Para qué está abierto este espacio? Para colocar. Sogas. Y acaba las piernas. Acaba las piernas, acaba el tronco y acaba la cabeza. Acá en la parte superior. ¿Ya? Estos, las cuerdas, ¿ya? Las cuerdas. Perdón, cuerdas no son, ¿cómo se llaman?
correas, las correas son ajustables. Depende del tipo de correa que yo tenga. Hay algunas camillas que no tienen todo este sistema. Ya hay algunas camillas que solamente se ven de esta manera. ¿Se puede asegurar un colaborador? Sí. Sí, porque se supone que los que estamos estabilizándolo somos los brigadistas. Ya, porque que no tenga esto no significa que está mal la camilla. No, simplemente es un dispositivo diferente. Hay algunas camillas que incluso tienen ya, por ejemplo, yo cuando capacité a Cruz del Sur, su camilla tenía, ¿dónde estaba esa camilla? La camilla profesional. Algo así. Aunque no era tanto. Ah, sí, era la camilla de Cruz del Sur. Ya tenía incorporado este dispositivo. No sé si se observa. Si no se observa, mejor les voy a mostrar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Mientras estamos buscando los collarines, va pasando el tiempo. Entonces, mientras más especializada, mientras mucho mejor sea una camilla, el tiempo de respuesta puede ayudar a tenerlo en un tiempo corto, en un tiempo inmediato. Entonces, desajustamos las correas, luego las aseguramos al colaborador, pero no solamente eso, podemos colocar al colaborador con esto como si fuera como los collarines. Incluso acá le puedo colocar el collarín al colaborador y lo coloco ahí. ¿El collarín para qué sirve? El collarín es un dispositivo que se coloca en el cuello, como su nombre lo dice. ¿Y cuál es la función? Que no se mueve el cuello. ¿Qué pasa si el colaborador tiene una fractura en el cuello? No lo podemos mover. Lo movemos, quizá, si no lo matamos, le podríamos generar un daño de por vida. Paraplegia, algún daño en el sistema nervioso, en la médula espinal. Es muy importante que se sepa eso. ¿Ya? La camilla rígida. ¿Y para qué la frazada? Porque en algunas situaciones de primeros auxilios, el colaborador empieza a perder sangre y suda frío. Cuando el colaborador suda frío, es necesario que nosotros mantengamos la temperatura. Por muy caliente que aparente una persona, siempre se debe conservar la temperatura. Y todo esto es lo que debe llevar una ambulancia. Ya, pero esto no necesariamente. Bien, ahí está. Camilla rígida. Ya vamos a seguir. ¿Dónde está? Tener un botiquín. Ya está. Tranquilizar. Lo primero que debemos hacer antes de iniciar cualquier maniobra de primer auxilio, cualquier actuación, cualquiera sea el procedimiento de primeros auxilios, lo primero que debo hacer es tranquilizar al paciente. Segundo, frenar la hemorragia. Si hubiera. La hemorragia, ¿cómo se frenaba? Bueno, si tengo yo apósitos, en ese momento le coloco apósitos. Con vendaje compresivo si es que ha cesado el sangrado. No hurgar. ¿Qué significa no hurgar? No estar metiendo los dedos, no estar intentando ahí moviendo, desplazando lo que está. No hurgar ni aplicar nada. Pomadas. Tapar con apósito estéril. Inmovilizar de ser necesario. Prevenir shock. ¿Qué es un shock? Un shock es cuando una persona, no sé, por alguna determinada situación, pierde el conocimiento. Porque ve alguna situación. De repente el paciente está pasando un traumatismo o un golpe o quizá se le ha mutilado algo y el shock que le produce observar que ya no tiene mano, ya no tiene pierna, en fin. ¿Cómo podemos prevenir el shock o cómo podemos hacer para actuar? La posición lateral de seguridad. Bien. Vigilar, verificar la respiración, el color de la cara, el estado de agitación, si tienen náuseas y vómitos. No utilizar nunca encima de la herida algodón, pañuelos o servilletas de papel.
pañuelos de papel o servilletas de papel. Porque el papel también se va a pegar. Se va a pegar a la herida abierta, en fin. Ya que se desprenden pelusas, como les decía, ¿no? Que se adhieren a los bordes de las heridas con el consiguiente riesgo de infección. Ya. Uno, es que se puedan infectar. Y dos, es que cuando se va a hacer el procedimiento, se le va a quitar al colaborador todo lo que se le haya colocado, apósitos, vendajes, todo. Si es que tuviera algodón o le colocaron con papel, lamentablemente el colaborador, cuando que ya en el hospital le intentan retirar todo, quizá vayan a tener que limpiar la herida, pero muy bien, porque esas pelucitas son bien, es bien, es molesto y además que podemos comprometer la salud o integridad del colaborador. Porque se necesitaría hacer un procedimiento para sacar todo ese papel o algodón que se habría adherido a la herida. Ya, nunca utilizar alcohol, yodo, lejía, que son desinfectantes potentes, pero queman los bordes de las heridas. Ya pomadas o polvos antibióticos tampoco. ¿Por qué? Porque el paciente puede ser alérgico y como está la herida abierta, la exposición es directa. ¿Tienen alguna pregunta o duda ustedes? ¿De casualidad? Ya, profe, una pregunta. Sí. Lo que dice sobre el algodón y la gasa, para mí que la gasa también puede ser igual, porque la otra vez cuando fui a un hospital me hice sacar, tenía encarnación de uñeras y me hice sacar toda la uña y me pusieron gasa y después pasó creo que un día para quitármelo fue un poco difícil porque tenía también igualito que el algodón unas finas que se llama unas finas telitas y eso se quedaron ahí y eso fue un poco difícil quitarlos. Bueno, si el hospital lo ha hecho así, el hospital es el responsable, pero las gasas que se deben tener deben ser... lo que pasa es que una cosa es cómo te atienden en el hospital o clínica y otra cosa es qué es lo que tú debes tener en una obra. Ustedes saben que el hospital es manejado o sea, es público, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar en una empresa privada. Entonces, la gasa que debemos comprar no es cualquier gasa, no es la gasa que al toque le va a generar pelusa. Debo comprar una gasa especial. Porque cuando llegue al hospital, nosotros ya debemos haber estabilizado al paciente antes de que llegue al hospital, si es que tiene que ir al hospital, para que no le estén colocando gasas ahí en el hospital que podrían afectar su vida, ¿no? Que es una realidad, es lamentable, pero es una realidad, pues. Que los hospitales no es que tengan pucha, los instrumentos y los implementos de última tecnología, pero un médico es el que puede operar, un paramédico no puede operar. Si hay que fisurar, si hay que coser, no podemos, o sea, el paramédico no puede hacer eso. Por más que tengamos una enfermera en la empresa, la enfermera no puede actuar sola, tiene que actuar con el médico, bajo la autorización y bajo la dirección y además bajo la supervisión del médico. Entonces, en una empresa, nosotros no vamos a tener todo lo que se necesita para atender un paciente. Dependemos de un hospital en última instancia. Ya, pero nosotros debemos cuidar muy bien. De lo posible, evitar que se generen esas cosas. Si no funciona con el apósito, entonces el pañuelo, pero un pañuelo bien limpio. Ya, pero el pañuelo de tela, no el pañuelo, no cualquier pañuelo y no de cualquier tela. Ya, si no tengo apósitos, si no tengo nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda?
¿Ninguna? Condori, Diego, Condori, ¿alguna pregunta? O ya pregunto. Ya pregunté, estaba levantando la mano para eso. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Ya. Entonces, si hay heridas, hay hemorragia. ¿Qué es una hemorragia? Es una pérdida de sangre, salida de sangre, fuera del sistema vascular. Ya sea hemorragia interna o externa. Ahorita vamos a ver cómo es una hemorragia interna, cómo es una hemorragia. El cuerpo humano tiene aproximadamente 5 a 6 litros de sangre. Una pérdida abundante de esta puede desencadenar un shock, pérdida del conocimiento y la muerte del individuo. Es primordial evitar que el accidentado pierda mucha cantidad de sangre. Porque si pierde mucha cantidad de sangre, va a tener pues reacciones en su organismo. Clasificación. Según la zona de donde viene la sangre, el sangrado puede ser externo o puede ser interno. ¿Cómo así? Muchas personas se caen, ¿no? Se caen, se tropiezan, se chancan, en fin. Y a veces las lesiones dicen, no, no pasa nada, no siento nada, no, me duele un poco nomás. Ya, pero ¿qué pasa internamente? Se golpeó el órgano. ¿Qué pasa internamente? Se formó un coágulo. ¿Qué pasa internamente? Sucedió algo. Entonces, siempre es importante saber cómo es el estado de salud del colaborador, del paciente. Hacer un seguimiento. Si es que yo me doy cuenta que se está poniendo verde, algo está pasando con su piel, algo está pasando con él, pues debo actuar inmediatamente. ¿Ya? Lo más crítico es el sangrado interno, porque no lo ves. Cuando, por ejemplo, imaginemos que un paciente, no sé, se cayó de estómago y de pronto empieza a vomitar sangre. Es un sangrado interno, hay que tener mucho cuidado. Inmediatamente debemos llevarlo al hospital o a la clínica. Ya. Puede ser por una cavidad o por un espacio intersticial. ¿Cuáles son los signos de gravedad? Palidez. Palidez. Como palidez que se observa, que no tiene el color normal, ¿no? Si es que le observamos las manos cuando... Hagan la prueba ustedes, una prueba de 5 segundos. Presiónate un dedo y te vas a dar cuenta que en menos, o bueno, en un corto tiempo, en un segundo o menos de un segundo, la sangre regresa. Pero cuando un paciente está perdiendo sangre, algo está sucediendo, uno de los síntomas puede ser que su sangre no regresa muy rápido. Otro síntoma que se está observando amarillo o blanco. Por más que el paciente tenga un color de piel oscuro, se observa, se ponen de diferente color. Sudor frío. Está sudando, pero él se siente frío. Si es que estuviera consciente. O como también me doy cuenta del sudor frío porque está sudando, pero su piel, su temperatura es fría. Sed, tiene mucha sed. Tiene un pulso débil y rápido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si la hemorragia es externa, siempre que sea posible, elevar el área de la hemorragia. Si fuera la mano, levantar la mano. Compresión local en el punto que sangra. ¿Qué es compresión local? Bueno, como estamos en época de pandemia, ya no se puede hacer con los dedos. ¿Ya qué es lo que se hace? Se desarrolla un apósito. Le colocas apósito encima de la herida que está sangrando. Si sigue sangrando, o sea, si es que el apósito no hace que coagule la sangre, colocas más apósitos. Nunca retires un apósito. Si es que se le está colocando en una herida que sangra
apósito o algo, nunca se lo retires. Si se lo retiras, puedes provocar que de nuevo la hemorragia continúe. Y así, y así, y así. Ya, control local, compresión local, con 1 o 2 dedos. O con la palma de la mano. Como estamos con guante quirúrgico, bueno, se puede hacer, pero dependiendo del brigadista. Dependiendo del paramédico. Que si se observa que el sangrado es con una gran cantidad de velocidad, sangrado arterial, ¿qué debemos hacer? Debemos tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es sangrado arterial y qué es sangrado venoso? Hay 3 tipos de sangrado. Sangrado capilar, sangrado arterial y sangrado venoso. El sangrado capilar es como cuando un gato te araña. Un poquito de sangrecita y después ya no hay nada. Ni siquiera necesitas colocarte una curita porque ese sangrado va a coagular rápidamente. Sangrado venoso, como por ejemplo, producto de un accidente entre 2 máquinas. Imaginemos que la cabina quedó destrozada y el operador se le perforó la mano, o sea, el equipo terminó roto, en fin, y terminó atravesando una estructura del chasis, en fin, terminó atravesando al colaborador en la mano. Sangrado venoso, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es el movimiento de la sangre? Si el movimiento de la sangre es como cuando abrieras un caño a baja presión, y así como si fuera agua que se está chorreando, ya ese es sangrado venoso. Y el sangrado arterial es cuando no cesa, pierde mucha sangre, mucha sangre, como si fuera que habrías abierto un caño y que en vez de botar agua está botando sangre. Y la sangre puede salir disparada. Cuando la sangre sale disparada es a borbotones. ¿Por qué se produce? Porque la lesión fue en una arteria. Y las arterias llevan una gran cantidad de sangre. Por eso se debe hacer presión. Pero para eso hay que saber anatomía. Esto no lo puede hacer cualquiera. Hay que saber anatomía. ¿Dónde están las venas? ¿Dónde están las arterias del colaborador? ¿Ya? Porque para ser brigadista no es que cualquiera lleve un curso de primeros auxilios y ya es brigadista, no. Para hacer primeros auxilios en una empresa hay que llevar cursos de primeros auxilios avanzados. ¿Alguna pregunta o duda? No, profe, claro, está clarito. Bien. Si la hemorragia cesa, procederemos a colocar vendaje compresivo. O sea, si te das cuenta que la sangre deja de salir, los apósitos, o quizá le colocaste gasa, porque recuerda que no podemos colocarle ni papel ni algodón, entonces, si cesa la hemorragia, todo lo que hay ahí en su brazo o en la parte del cuerpo donde se haya generado la hemorragia, se le coloca vendaje compresivo y se asegura ahí la zona. Al menos hasta que podamos ir a un centro de emergencias. Bien.
Profe, Sí. tengo una duda, lo que viene en el examen. ¿Es lo mismo decir que una persona convulsiona? O sea, ¿es lo mismo que una persona que convulsione a que se desmaye? No. ¿En qué se diferencia? Porque ahí tengo un familiar mío, por ejemplo, que a ratos se desmaya y a ratos convulsiona. Es bien raro, no sé. La parte de mi papá nomás me cuenta que familiares, por ejemplo, ayer se desmayó. Y después, no sé, de acá de 2 días, me dice, ha convulsionado. No sé, ¿en qué se diferencia? Más o menos. Desmayarse es perder el conocimiento. No necesariamente pierdes la respiración y tampoco tu corazón deja de latir. Pierdes el conocimiento. Por ejemplo, imagínate la siguiente situación. No sé, el colaborador, imaginemos ustedes, ya de repente muchos de ustedes han trabajado en Cineplanet, en una, vendiendo, no sé, en diferentes lugares. Imaginemos que cuando has ido a trabajar te fuiste sin desayunar. Ya te fuiste sin desayunar y se supone que deberías haber tenido almuerzo, pero almorzaste a las 3 de la tarde. Tu corazón, tu sistema digestivo no soportó y como tú necesitabas comer o alimentarte, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un shock. ¿Por qué se produce ese shock? Porque no tienes, pues, es como un motor que no tiene combustible. No funciona bien. ¿Qué sucede? Que la persona se desmaya. Por muchas razones las personas se desmayan. Por una descompensación puede ser. Otro caso, por ejemplo, ¿no? Cuando van a los gimnasios, muchos dicen, no, hay que ayunar porque eso, así no vamos a subir de peso y vamos a ganar masa muscular magra, en fin, ya, en muchas cosas se hacen ahí. Entonces, mientras está en el gimnasio y va haciendo ejercicio, imaginemos que no desayunó. Ya, no desayunó, empieza a hacer ejercicio y también se desmaya. ¿Por qué se desmaya en ese caso? Porque está haciendo esfuerzo y sus células no, de repente no tenían la suficiente energía como para funcionar y se desmaya. Por muchas razones suceden los desmayos. Ahora, las convulsiones son... La diferencia entre epilepsia y convulsión, la convulsión es una falla corta en el sistema nervioso. ¿Por qué empieza a convulsionar? Por muchas razones también. Muchas personas, de repente no falla el sistema nervioso, pero fueron intoxicadas. Se les envenenó. Ya, si una persona es envenenada, empieza a convulsionar por una reacción de nuestro organismo a esa sustancia que está ingresando o que está intentando ingresar. ¿Por qué convulsionamos? Porque es una reacción de nuestro cuerpo. ¿Cómo es una convulsión cuando te mueves o cuando empiezas a botar espuma? Algo así como cuando dicen, no, está endemoniado, hay que exorcizarlo. Ya no es que sea así, sino que quizá ese paciente está convulsionando. ¿Cómo es una convulsión? Una convulsión es movimientos, pero los movimientos no son continuos y no son repetitivos. El paciente se empieza a quejar, si estuviera consciente. Si estuviera inconsciente, de repente está moviendo, no sé, las manos como temblando, pero botando espuma, algo así. Eso es una convulsión. Un ataque epiléptico es cuando se mueve como una persona que hace movimientos repetitivos. Como que la mano a la izquierda, derecha, se chanca la cabeza, se chanca. Está moviendo el cuerpo, eso es una epilepsia. La epilepsia es una enfermedad, la convulsión es un estado de reacción del organismo. Es un tema médico, la verdad, no sé si me has entendido. Sí, sí, le entendí, profesor. Gracias. Perfecto. En sí, lo que siempre se debe hacer, por más que yo sepa qué enfermedad tengo, lo primero que se debe hacer, ¿qué es? Ir al médico. Nunca automedicarse, jamás, por favor, les voy a rogar que nunca cuando veas a un paciente, ustedes mismos, están empezando a sangrar, algo les pasa, nunca te automediques. No vayas a la botica nada más y pidas una pastilla. Si te estás dando cuenta que estás empezando a botar sangre por la boca, corre al médico. Si te duele mucho el estómago, corre al médico. Si de repente, no sé, tenías una caries y ahora te empieza a doler el nervio de la cara y los nervios,
Porque por si no sabes, nuestros dientes llegan pues hasta los nervios. Y si un diente se carea mucho, a veces hay necesidad de cortar el nervio. Y eso es un procedimiento complicado. Ya, siempre, siempre ir al médico. Yo, cuando, no sé, creo que ustedes sí observaron, ¿no? Hace 2 meses era pues ya, ¿no? Que yo estaba delicado de salud en cama y les decía, no, jóvenes, estoy mal, no puedo prender mi cámara, que esto, que lo otro. Yo tuve que ir al médico y sigo yendo al médico. Ayer me compró tratamiento. ¿Por qué? Porque mi estado de salud todavía no lo he superado. Que me siento mejor es diferente, pero no lo he superado, mi estado de salud. Esa enfermedad todavía no la he superado. Siempre es importante verificar su estado. Por eso las empresas hacen evaluaciones médicas, exámenes médicos. Con esos exámenes médicos pueden al menos saber el antes de empezar a trabajar, el durante, cómo está su salud en el desarrollo del trabajo y el después, cómo termina su salud cuando finaliza su contrato. Bien. ¿Alguna pregunta o duda adicional? Ya, ahora, sí me gustaría mencionarles que existen diferencias, por ejemplo. Ya, los médicos, cuando llega el paciente al hospital, el médico tiene todas las herramientas, en todo al alcance, para operar, cisurar, para, en fin, cortar, bueno, lo que sea necesario, ¿no? Tiene todo el equipamiento médico. Se supone que nosotros cuando hablamos de primeros auxilios es entre ese paso, entre ese lapso de lo que nosotros estamos con el paciente en la obra, en la mina, hasta que llegue al hospital. Ya, por eso es importante las ambulancias. A veces en las empresas que están en obras, en construcción, así lejos de la ciudad, en fin, apartados a determinada longitud, ¿qué sucede? Que un paciente pierde el conocimiento y en ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo transportas? Si no tienes nada, no tienes camilla, no tienes botiquín, no tienes nada. Siempre es importante cuando ustedes, ¿no? Bueno, ustedes que van a campo, no sé si sea necesario que tengan un botiquín, pero que se vayan acostumbrando, que cuando trabajan en una obra, por ejemplo, deben tener un botiquín. Tú no sabes en qué momento pueda suceder algo. En cualquier empresa, sea grande, sea pequeña, en cualquiera sea. ¿Qué pasa si un paciente, perdón, qué pasa si un colaborador, por ejemplo, lo que yo tuve experiencia en las diferentes especialidades? Yo he trabajado en construcción, he trabajado en minería, hasta de vendedor he trabajado. En construcción me acuerdo que cuando era ayudante, o sea, peón, las barretas, todo tipo de cosas te pueden afectar. ¿Para qué es importante un botiquín? Para solucionar, pues así tenga una herida mínima, lo mejor es evitar que haya pérdida de sangre. Lo mejor es actuar rápido. Actuar rápido, la recuperación del paciente también es rápida. Bien. Si la hemorragia no se detiene y pierde mucha sangre, habrá que hacer compresión digital. ¿Qué es compresión digital? Torniquete. En función de la localización de la herida. Si está perdiendo demasiada sangre. Aplastar siempre la arteria o vena contra el hueso lo más cerca posible de la herida. Se refiere a esto.
¿Dónde está? ¿Cuál era? Este creo. Ay, no me acuerdo cuál era. Dile a mi mami que prepare el costal. Ya, este vamos a... No, espérate. Sí, vamos a utilizar este. Ay, se ve muy chiquita la imagen, la vamos a guardar. Ya. Así el paciente sea o no sea grueso, o sea, gordito, el paciente sea o no sea grueso, siempre es importante saber las venas, las arterias, dónde está. Ah, este es. Este es. ¡Teisita! ¿Puedes salir a decirle al comprador? Ya, ahí está. Ya. Las azules son las venas y las rojas son... Las azules son las venas y las rojas son... Arterias. Arterias. Como te darás cuenta, no todas son del mismo tamaño. Hay algunas que son más gruesas y más grandes que otras. Por ejemplo, acá. Por acá tenemos las que van cerca al corazón, la arteria aorta, por ejemplo, es una arteria muy importante. Está muy cerca al corazón. La arteria ilíaca, ¿cuál es la ilíaca que viene del corazón? Es como que pasara por nuestra zona media del tórax y todo, y atraviesa, pasa por los riñones. Las arterias renales, que son las que pasan por los riñones. Luego tienes la arteria femoral, que es la que viene por el fémur. ¿Ya? Y así como te darás cuenta, somos como un árbol. Así hay diferentes terminaciones arteriales o venosas. Por ejemplo, si acá es el corte, yo hago el punto de presión en ese punto. Acá donde está la vena. Ahí donde se observa. Debemos tener mucho cuidado cuando es en la parte del cuello para la cara. Debo tener mucho cuidado, teniendo en cuenta de que se encuentra muy cerca el cerebro, y si pierde mucha sangre el cerebro, puede entrar en un shock, puede entrar en un estado crítico en pocos minutos. Luego, si el corte es por el hombro, tener mucho cuidado, todo depende del sangrado. Mientras más severo sea el sangrado, más rápido debe ser la medida de actuar. Echarle agua a una herida, ¿corta el sangrado? No lo corta. Echarle alcohol a una herida, ¿corta el sangrado? Tampoco. El agua o el alcohol se supone que se utilizan para lavar la herida, no para cortar el sangrado. Para cortar el sangrado yo necesito algo que absorba la sangre y que permita el coágulo. Por eso se colocan los apósitos. Colocan las gasas. Y ahí está. Si el sangrado es femoral, yo hago que levante la pierna. Si el sangrado es en la mano, en el brazo, yo hago que levante. ¿Lo levante para qué?
para impedir que haya pérdida de sangre, mucha al menos. ¿Ya? Aplastar siempre la arteria o vena contra el hueso, no aflojar nunca el punto de compresión. O sea, si ya le has hecho el vendaje, nunca lo aflojas. ¿No? Médico hospital, siempre. No aplicar el torniquete. El torniquete solamente se aplica como último recurso. Último recurso. Si existe riesgo real de desangrarte. O sea, si el paciente está perdiendo mucha sangre, recién aplicas torniquete. Pierde tanta sangre y no se detiene el sangrado. Sacar un objeto punzante grande incrustado en la herida. Tampoco. Ya no se debe sacar. Por ejemplo, como te decía, ¿no? Si hubo un accidente entre dos vehículos en Interior Mina, dos vehículos en Tajo, nunca debemos intentar retirarle los objetos. Porque ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Ese objeto quizá ha quedado incrustado, pero está impidiendo la salida de sangre. Si tú le sacas ese objeto, puedes generar una hemorragia mucho mayor y perdemos al paciente. Y ustedes dirán, pero supongamos que el choque dejó al operador ahí dentro, rompes la cabina, cortas la cabina. Se corta la cabina, lo más importante es la vida del colaborador. Si es que tiene una barra incrustada, cortas cortas puntos de los cuales puedas hacerlo. Porque no lo puedes, o sea, lo llevas con todo y el objeto que se ha quedado ahí incrustado, ya sea barra de metal, ya sea vidrio, lo que sea, pero nunca, nunca, nunca le saquen ese objeto, ¿ya? ¡Te cuidas! Retirar un vendaje cuando esté empapado de sangre, tampoco. O sea, hay un apósito. ¿Le puedes retirar el vendaje si es que ya se llenó de sangre y sigue, y sigue, y sigue? No. No le retires eso. Se debe colocar otro vendaje encima, ¿ves? Intentar limpiar la herida. No hacer, nunca intentes limpiar la herida. Una vez controlar la hemorragia, no. Se le debe llevar al hospital, a la clínica. Ellos son los que van a desarrollar un procedimiento adecuado. Que a mí me dijeron, nunca, por favor, nunca hagan caso a lo que nos dijo el abuelo, la abuela. El abuelo o la abuela no estudiaron medicina. No hagan caso a lo que me dijo la amiga, la vecina, que mi mamá. Ustedes ustedes no van a operar un equipo porque te lo dijo tu vecino, que se operaba así, que se aceleraba. No, tú haces caso a lo que el instructor te dice. Que si el instructor te dice que tú debes estar sentado con las pies rectas, con los pies rectos y la espalda recta, tú le haces caso. En primeros auxilios, cualquier cosa que sea creyendo que porque a los demás les funcionó, a mí me va a funcionar, tú no sabes. ¿No? Muchos dicen, cuando tienes una quemadura, échale pasta dental. ¿Acaso sabemos qué químico compone la pasta dental? ¿Qué pasa si le podemos hacer un daño? ¿Cómo puedo asegurar que esa pasta dental pueda ser efectiva? Cuando una persona se quema, a veces la quemadura consume la piel y deja que los capilares o deja que la sangre de las venas empiece a salir. ¿Le echarían pomada o le echarían pasta dental cuando se sabe que la quemadura ha generado una herida abierta? No. No, que mi abuela, que mi abuelo, no, no. Como les dije cuando inicié este curso, nunca hagas algo, ¿cómo dije? Jóvenes señoritas, ¿cómo dije eso? ¿Cómo era la frase?
sin saber cómo realizarlo. Si no estás completamente seguro, nunca lo hagas. Que a mí me dijeron que le echara cebolla, no. A ti te dijeron. Estos primeros auxilios, bueno, lo poco que les pueda decir, porque en este curso no es que pucha van a salir unos expertos. Lo poco que les pueda decir no es que tú de frente vas a intentar hacerlo cuando algo suceda. No, pero al menos te va a dar criterio para hacer las cosas. Cómo actuar. ¿Ya? Si algo quieres saber de primeros auxilios, busca. Pero no busques en cualquier página de internet. Busca artículos que estén respaldados por un médico o quizá por un bombero, porque ellos estudian. El bombero, a pesar de que no tenga un título profesional, tiene una resolución emitida por el Estado, que ha llevado un entrenamiento, si no me equivoco, mínimo de 6 meses. Entrenamiento, los bomberos se entrenan para todo tipo de situaciones de emergencia. Así como los paramédicos, que llevan especializaciones, en fin, llevan cosas avanzadas. Bien, ya. El torniquete, ¿cómo es el torniquete? Entonces pasamos de la hemorragia al torniquete. La próxima semana vemos esto de las hemorragias internas. El torniquete, excepcionalmente solo si la vida del paciente está en grave peligro. Si es posible, con vendas de 5 a 7 centímetros. No, apretar despacio hasta que se deja de sangrar. O sea, poco a poco vas apretando. Ahorita vamos a ver cómo se aprieta. Nunca más de lo necesario. Anotar la hora en la cual estás empezando. Indicaciones, solamente cuando hay una amputación traumática. Ya, cuando hay una amputación traumática. O sea, el paciente ha perdido un órgano. Perdió la mano, perdió el brazo, perdió la pierna, perdió el pie. Cuando ha habido una amputación, cuando se le amputó el dedo. Aplastamientos prolongados, cuando, por ejemplo, no sé, estaba llevando una carga de 200 kilos y terminó aplastándole la mano. Ahí debo aplicar torniquete. Aplastamiento prolongado se refiere que ha estado un determinado tiempo ahí aplastando alguna parte de su organismo. Cuando han fracasado las medidas anteriores, lo que se dijo del apósito y todo, se aplica el torniquete. O sea, a pesar de haber colocado apósitos, vendajes, sigue sangrando, torniquete. ¿Cuáles son los peligros? Gangrena. ¿Por qué? En el torniquete, se para el sangrado. Es como que detuvieras la libre circulación de la sangre. Solamente lo deben hacer profesionales. Puede haber una muerte por intoxicación también. Y hay que tener mucho cuidado. Se aflojará cada 10 minutos. No se vuelve a colocar si cede la hemorragia. O sea, si la hemorragia empieza a frenarse, a detenerse, entonces solamente dejamos el vendaje. Lo primero que se hace es el vendaje, se desarrolla de esta manera. Es como que hicieras un listón, ya, dejas un espacio libre. ¿Para qué dejas ese espacio libre? Para atravesar un objeto rígido. Puede ser un lapicero, un palo, algo. Lo atraviesas por esta unión, este nudo que se ha hecho, y luego se gira. Se gira este dispositivo rígido. Ahí como se está observando. Se coloca el dispositivo, se gira, se rota, y se asegura, se presiona. ¿Para qué? Para impedir el sangrado. ¿Cuál es el objetivo del torniquete?
cortar el sangrado. Pero como te diste cuenta, solamente es en caso extremo. Si no sé, no lo hago, ¿ya? Si te pongo acá imágenes de hemorragia, vamos a ver ya. Así. No creo que haya alguien que sea... Bueno, esperemos que no hayan personas que sean muy... Sensible. Los sangrados son de diversas formas. ¿Ya? Pérdida de sangre. Como te diste cuenta, nosotros somos como un árbol. Si el corte va de lado a lado, es como que estuvieses cortando todas estas inervaciones, todas estas pequeñas arterias. Por eso empieza a salir sangre. Ya sea porque se cortó, porque algo sucedió. ¿Y cómo se hace? Se hace de esta manera. Se hace presión. Por eso utilizan guante quirúrgico. Se hace el apósito y se hace presión ahí. Ahora, escuchen, por favor, lo que les voy a decir, puede salvar vidas si es que estoy perdiendo mucha sangre, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Con mucho, mucho, mucho cuidado. Si es que es una mujer, supongamos, sucede en casa, y me doy cuenta que el apósito no soluciona, mujer u hombre, no hace nada. Entonces, si tengo en casa, en la familia, en el lugar donde esté, así sea en la calle, por ejemplo, no sé, hubo una discusión, se le corta a alguien y en fin, había cercano a ellas mujeres. Generalmente las mujeres siempre llevan en su cartera, siempre llevan una toalla higiénica. Solamente hacer esto en casos de situación extrema. Si yo no tengo vendaje, no tengo apósito, no tengo nada. Solamente hacer esto en caso extremo. Agarras, por si acaso, yo sé que somos hombres, todos aquí, y que como que muchos, cada vez que ven una toalla higiénica piensan que es algo así sucio. Es algo natural de las mujeres tener su ciclo menstrual. Ya estamos hablando de la vida. Acá no podemos pensar, ay no, qué asco. No, para eso te colocas el guante quirúrgico, para no tocar la sangre, para que no te afecte la sangre. Y hay que tener mucho cuidado al retirarse el guante quirúrgico, porque ¿qué pasa si yo me agarro la parte de la piel que tengo expuesta, la agarro con el guante quirúrgico que ha sido expuesto? Debo tener mucho cuidado. Ya debe haber un procedimiento inclusive antes de retirarse el guante quirúrgico. Entonces agarras esa toalla higiénica y la parte absorbente la colocas sobre la herida. Por si acaso, las toallas higiénicas son esterilizadas, porque todos sabemos que van a las partes íntimas de las damas. Entonces están esterilizadas. Yo lo coloco ahí y la toalla higiénica es muy absorbente. Es muy, muy absorbente. Y lógicamente que no se va a pegar. No se va a pegar. Entonces tú lo colocas ahí, absorbe la sangre. Y si te das cuenta que sigue saliendo sangre, entonces por los costados donde estás observando que sigue saliendo la sangre, le colocas más apósito. Si tienes. Si no tienes, en ese momento utilizas, no sé, un pañuelo. Lo que se trata es de siempre saber qué se puede hacer. En una situación real siempre se debe saber qué es lo que debemos hacer. Hemorragia, vamos a poner hemorragia. Hemorragia real. Ya, vamos a ver, ojalá no hayan... No creo que hayan, porque los cortes solamente es eso, es como una boca que se abre. Ya es como una boca que se abre. ¡Hala, profe! Así es, pues, así es, real es así. Nosotros somos de carne y hueso. O sea, en sentido real, tú puedes ver todas estas cosas en campo. Lo que te quiero hacer no es que te acostumbres, ya, pero tú tienes que entender que tú cuando seas operador, a tu compañero lo puedes ver así. Quizá en ese momento sientas nervios. Todos sentimos nervios cuando una persona está perdiendo sangre, cuando vemos una situación de vida o muerte. Todos tenemos nervios. Los bomberos, todos tienen nervios. La diferencia es que los que están preparados controlan sus nervios. Hay muchas personas que no los pueden controlar y se desesperan. ¡Ay, está perdiendo sangre! ¡Ah! Y algunos
en toda esa desesperación, se desmayan. Por eso les decía, los desmayos suceden por miles de cosas. Se desmayan y en vez de haber ayudado, encima están ahí un paciente más. Ya, entonces siempre es muy importante. ¿Y cómo hacemos la presión? La presión la hacemos dependiendo del punto donde no está existiendo el sangrado. Porque si fuera en la cabeza, no le voy a decir que levante la cabeza o baje la cabeza. Eso no va a hacer detener el sangrado de la cabeza o del cráneo, en fin. Ya siempre hay que tener mucho cuidado. Ya, porque la pérdida de la sangre, a borbotones es esto. Esto es a borbotones, que sale así como chisqueteando. Ya recuerden, somos de carne y hueso. Profe, saque esas imágenes porque ya sí, ahí sí. Brutal, profe, brutal. Sí, sí. Así es, pues, jóvenes y señoritas. Hay que tener mucho cuidado también cuando cortas, si es que tú cocinas, hay que tener mucho cuidado con los cuchillos muy afilados. Ya, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado también cuando agarras un cuchillo de estar jugando con el cuchillo. ¿Qué pasa si te cortas? Empiezas a perder sangre, empiezas a perder más sangre. Ya, tengo mucho cuidado. Bien, ahora vamos a observar, ¿ya? No sé si hayan videos de vivo y de directo de hemorragias, pero lo que sí quiero... Caracho, perdón. Me está picando el ojito. Se puede hacer lo que es medio tontín. Desde ahí, todo en 4 días. Ya creo que sí. Aunque mejor. Uno corto nomás. ¿Alguien ya está vomitando? ¿Alguien se siente mal después de ver las imágenes? No. Se me va a bajar la presión, profe. Sí, es normal. De repente muchos de ustedes muchos de ustedes de repente nunca habían visto así imágenes. Es que somos de carne y hueso, tenemos que entender eso. Somos de carne y hueso. Por mucho que, no sé, quizá a veces, ¿no? En el trabajo, mi compañero me hace renegar, pues me molesta, jode mucho. A pesar de eso, cuando estamos en una situación real, tienes que salvar su vida. Porque no se trata de lo que tienen en aspectos personales. Por eso muchos dicen, ¿no? Tienes que separar los aspectos personales de los aspectos profesionales. Entonces, cuando ustedes sean profesionales, se tienen que olvidar si tu compañero te lleva bien o te llevas mal. Es una persona de carne y hueso. Y así somos. Así, tenemos 5 o 6 litros de sangre. Hemorragias. Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona. Las hemorragias son posibles de clasificar de la siguiente manera. Por su tipo: arterial, sangre roja y brillante; pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón, es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre; venosa, sangre oscura, sale en flujo continuo; capilar, sale a gotitas. Según su naturaleza: interna, hemorragias digestivas; externa, heridas.
Las hemorragias pueden ser espontáneas, por deficiencias en coagulación sanguínea, por toxicidad o efectos secundarios de medicamentos, por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas como consecuencia de traumatismos en que además se ha lesionado secundariamente un vaso sanguíneo, por lesiones ulcerosas internas, como sería el caso de una hemorragia digestiva. Es por la ruptura de un gran vaso en la mucosa gástrica lesionada. Eventualmente puede ser causado por estrés, especialmente del trauma. Traumáticas, que son las más frecuentes, y es por ruptura de vasos sanguíneos. Hemorragias externas. ¿Qué hacer? La detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Coagulación sanguínea. Corresponde a una serie de procesos biológicos cuyo propósito es detener la hemorragia. En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendar. Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación. Signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal. Vigilar permeabilidad de vía aérea, permitiéndole una buena respiración. Abrigarlo y protegerlo del suelo. Traslado rápido a centro asistencial. Hemorragia nasal o epistasis. Comprimir aleta nasal de fosa sangrante. Mantener sentado con cabeza de frente o ligeramente hacia adelante. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre nariz, frente y cuello. Soltar lentamente al cabo de 10 minutos. No sonarlo. Si persiste el sangramiento, traslade a un centro asistencial para taponamiento. Este es un video muy claro, muy claro. Incluso las especificaciones, cómo se debe hacer, muy claro. Videillo. El otro video creo que el otro video hasta habla con camilla y todo. Hoy hemos venido, fijaros, al Consejo de Enfermería. Estamos en un aula en vez de en la calle. ¿Para hablar de qué? Para hablar de accidentes. Accidentes en el trabajo, te caes, o se cae alguien por las escaleras, se hace un raspón en el codo, mucho más. Estás estas navidades cortando jamón y típico corte, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos oído, no? Un corte en la mano profundo, sangrado abundante, accidente de tráfico.
¿Cuántas veces hemos hablado ya de accidente de tráfico, politraumatismos, fracturas abiertas? O un día estás haciendo deporte, jugando al fútbol sala con tus amigos y te caes y te haces un raspón en la herida o con la bicicleta. Hola F amigos, soy Alejandro Blanco Aoiz. Hoy vamos a hablar de las hemorragias. Fijaros, he traído un muñeco de politraumatismos con diferentes heridas para hablar de 3 casos diferentes de la hemorragia en sí. Hoy vamos a ver, fijaros, unas heridas superficiales, como son estas de aquí, esta de aquí del cráneo, por ejemplo. Vamos a fijarnos en esta herida nada más. Otra herida un poquito más importante, que es una herida ya abdominal, profunda. Me interesa mucho que se vea que es profunda. Y fijaros, otra herida también muy importante, eso será un corte, un politraumatismo serio, que seguramente venga afectado arterias y tenga un sangrado un poco más. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la gradualidad del sangrado. Estas técnicas de hemostasia, de control de la hemorragia, es una de las técnicas más importantes de la emergencia, porque es uno de los casos que más frecuentemente vais a ver. Entonces, si nos fijamos solamente en esta herida, nada más, solamente esta de aquí, quiero que se vea que es una herida superficial. Imaginaros un raspón en la cabeza, una herida que... Pero claro, imaginaros que esta herida no deja de sangrar por algún motivo. Pues que el paciente esté anticoagulado, que tenga algún problema de coagulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero, muy sencillo, seguridad, como siempre. ¿Que es un accidente importante y ha pasado algo? Recordar, activamos la cadena de supervivencia. Acordaros de esa cadena de supervivencia, llamamos al 112 para que vengan profesionales. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo primero, protegernos. Fijaros, este gesto, que es muy sencillo, nos está quitando un poquito de tiempo para tratar la hemorragia, pero nos está dando muchísima seguridad de contagio, tanto contagio para el paciente como, sobre todo, en este caso de la hemorragia, contagio para nosotros. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Una vez que tengamos los guantes puestos, lo que hacemos es coger gasas limpias, que tengo por aquí preparadas, y lo que voy a hacer es pues abrir un paquete de gasas estériles, de gasas limpias, lo más limpio posible. Recomiendan, si se puede, lavar con agua y jabón, pero imaginaros que no podemos en este caso. Y un paquete estéril, lo ponemos encima de la herida. ¿Y qué vamos a hacer? Comprimir la herida. Estoy apretando con mi mano para que esta herida deje de sangrar. Estamos haciendo una isquemia en los capilares, es un sangrado capilar, para que pare de sangrar. ¿Qué ocurre si no para? Pues que las gasas se irán empapando. ¿Qué es muy importante? Que no separemos nunca las gasas que están pegadas a la herida. ¿Por qué? Porque se está formando el coágulo allí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hago es cojo otro paquete de gasas, lo abro y lo pongo encima. Entonces estoy, con el número de paquetes de gasas que vaya poniendo, estoy valorando el sangrado. ¿Que tengo un paquete muy grande y ya no puedo hacer buena presión? Pues lo que hago es retiro las gasas de fuera, solamente las de fuera, y entonces cambio este paquete por otro diferente. Ese paquete, imaginar que ya estuviera empapado de sangre y he cambiado el de fuera solo por el otro fuera. Pero el de dentro nunca jamás lo toco, para que el coágulo siga. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de la siguiente hemorragia un poquito más importante, un poquito más profunda. Es una hemorragia ya venosa, no capilar. Y entonces este tipo de hemorragia, fijaros en esta herida. Esta herida, más que la evisceración en sí, me importa el corte, que veáis un poco la profundidad del corte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí hay unas técnicas más precisas, un poquito más profundas, por así llamarlas. ¿Qué hacemos? Por supuesto, cogemos las gasas limpias, las ponemos encima de la herida y comprimimos. ¿Que sigue sangrando? Vamos cambiando las gasas de fuera nada más. Pero aquí, imaginaros como es un sangrado venoso y el paciente tiene una coagulopatía, la que sea, o tiene un problema de coagulación, el que fuere, nosotros lo que podemos hacer son varias cosas más. Aparte de la presión, imaginaros que tenemos un pack de frío, de estos que venden químico, o tenemos hielo en casa, y lo que hacemos es cogemos hielo, lo cubrimos, lo metemos en una bolsa, lo cubrimos con un trapo para que no esté en contacto con la piel, y con este hielo lo ponemos encima de las gasas y hacemos la presión. ¿Qué es lo que hace? Nuestra presión hace isquemia y el hielo hace vasoconstricción. Es importante mantener el hielo durante un tiempo prolongado para que la vasoconstricción ayude a la coagulación. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Esto ya es un poco más de profesionales. Pues fijaros, lo que podemos hacer es tener un suero o una sustancia donde podamos, estéril por supuesto, agua destilada, lo mejor es suero fisiológico, donde podamos echar una ampolla de un hemostático, el mejor por excelencia es la adrenalina, y echaríamos la ampolla en la irrigación y encima de estas gasas, mojaríamos las gasas por encima con esta ampolla de adrenalina que es vasoconstrictora química. ¿Y qué está haciendo? Lo que está haciendo es vasoconstriñir, ¿para qué? Para que sangre a menor velocidad. También existen unos paños hemostáticos,
que digamos llevan una sustancia, unos polvos o un gel, y que al ponerlo directamente sobre la herida, pues este gel actúa y hace también vasoconstricción y hace coagulación, estimula la coagulación. Pues muy bien, amigos, nos queda el último consejo, la última directriz para el control de la hemorragia. Fijaros esta herida ya es una herida importante, profunda, ha llegado al hueso, seguramente, fijaros por aquí, tiene alguna arteria tocada. ¿Y qué es lo que quiero representar? Quiero representar la profundidad, es un poco más profunda, se ve el hueso, tendremos arterias por aquí que están sangrando. Esta herida es una herida importante, sangrante. ¿Cómo se controla? Primer paso para el control de la hemorragia arterial, compresión directa sobre la herida. No ha cambiado nada con respecto a las otras dos. Yo cogería paquetes de gasas y comprimiría. Segundo paso, ¿qué es lo que se haría? Lo siguiente que se hace ya en una hemorragia tan importante es empezar a comprimir con un torniquete. Fijaros, sé que suena algo muy grande, pero son las recomendaciones que nos dice ahora el Consejo de la Asociación Americana del Corazón. Nos dice, tenemos que pasar directamente en una hemorragia importante de la presión directa a la presión en la arteria con un torniquete, no la presión de los pulsos ni con un torniquete. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, si tuviéramos cualquier tipo de cinta, cuanto más ancha sea la cinta mejor. ¿Por qué? Pues para intentar no dañar tejidos, ni músculos, ni sobre todo nervios. Y el torniquete más sencillo con una venda elástica como esta es una venda flexible que hace cierta fuerza. El torniquete más sencillo es vendar la pierna, darle una vuelta de venda a la pierna, y una vez que tenemos dado una vuelta de vendaje a la pierna, lo que vamos a hacer es ir dándole vueltas al mismo sitio hasta que consigamos que el sangrado pare. ¿Qué estamos haciendo? Pues yo lo único que estoy haciendo es vendar en forma de círculo, fijaros. No estoy haciendo nada más. ¿Esto qué hace? Cada vuelta que yo le doy está ejerciendo una presión, igual le tengo que dar 30 vueltas y al final acaba de sangrar, para de sangrar. Otra manera muy sencilla, fijaros, muy sencilla para los profesionales, un esfingomanómetro de la presión. Esto, ¿para qué sirve? Esto sirve cuando tomo la tensión, tiene un globito por dentro que se va hinchando con esta pera, ¿y qué hace? Lo que hace es cortar el paso de la sangre a través de la arteria. ¿Qué hago con mi esfingomanómetro? Lo pongo en la pierna o en el brazo. Si me queda un poco justo como este, puedo coger una venda y darle vueltas por encima. Vamos a hacerlo, que tengo una bendita por aquí. Cojo una bendita. Imaginaros que me ha quedado un poquito justo, pues lo que hago es reforzarlo con una venda para que cuando lo hinche no se suelte. ¿Vale? Imaginaros que le doy 4 o 5 vueltas y cuando tengo 4 o 5 vueltas dadas, fijaros qué truco de dejar la venda debajo para que se quede fijada. Lo que hago es cerrar el esfingo y ponerme a hinchar. Si encima pongo el balón por la parte de la arteria, que está por aquí, pues seguramente cuando empiece a hinchar le daré presión a la arteria y poco a poco iré viendo que el sangrado para. Esto es un torniquete y es muy importante en el torniquete, casi lo más importante del torniquete es apuntar la hora exacta en la que se aplica. ¿Para qué? Para que los profesionales de la emergencia, ese 112, esos enfermeros de emergencias que ya hemos activado, sepan cuánto tiempo de isquemia tiene la extremidad. ¿Vale? Bueno, después está el torniquete, el que todos ya habéis visto muchas veces, que es estas vueltas de vendas que estás dando, hacer una vuelta un poco más larga, coger un palo y empezar a dar vueltas. ¿Qué es lo que estoy haciendo con este torniquete? Pues lo que estoy haciendo con el torniquete es, cada vuelta que le doy, estoy dando presión a la venda y esa presión de la venda lo que hace es disminuir el tránsito de la arteria, la sangre que lleva la arteria y disminuir el sangrado al final. Fijaros, hemos pasado de la presión directamente al torniquete. ¿Por qué? Porque este sangrado es muy importante. Sin embargo, en este otro sangrado hemos hecho presión y como no podemos hacer mucho más, lo que hacemos es vasoconstricción química o vasoconstricción por hielo. Y en aquel caso, en el primero, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es presión, nada más. Pondría un paquete de gases encima y lo que estaría es continuamente apretando hasta que la hemorragia se controlara. 3 tipos diferentes de hemorragias, 3 tratamientos diferentes. Recordad, cuidaros, y si no sabéis cómo, preguntar a vuestro enfermero.
También le vamos a enviar esto. Torniquete es muy importante. Muy importante. Incluso creo que les voy a pedir grabar un video haciendo un torniquete. Pero no tengo gasas, no tengo vendas. Agarras ropa vieja, la cortas como si fuera vendaje compresivo y lo realizas. En el momento en que una situación suceda, cada uno de ustedes tiene que estar preparado para afrontar esa situación de emergencia. Por lo tanto, en ese momento no vamos a estar diciendo es que, profe, no había red. No. Hemorragia, torniquete. Torniquete. Estos dos. ¿Tienen alguna pregunta o duda final? Mis estimados, ¿tienen alguna pregunta o duda final? ¿Ninguna, jóvenes? ¿Esto más? Sí. Ya, perfecto. En sí, las preguntas o dudas les van a salir cuando estén realmente en una situación de emergencia, pero bueno, esperemos. Severa son la causa de muerte en el ambiente prehospitalario más importante. Las hemorragias masivas severas son la causa de muerte en el ambiente prehospitalario más importante. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo usar la herramienta más eficaz para su control. Hoy, en Prehospital TV Emergencia, hablamos del torniquete. En el tutorial de hoy vamos a ver el uso del torniquete. Es cierto que siempre le ha rodeado un halo de misterio y de suspicacia a la hora de utilizarlo, pero hay multitud de estudios actuales que evidencian su uso. Las complicaciones son mínimas y en cualquier caso la relación riesgo-beneficio es indiscutible. Por lo tanto, el torniquete salva vidas. En principio se empezó a usar en ambientes de combate, pero ya ha pasado a las zonas civiles y lo usan tanto civiles como sanitarios. Se usa para heridas exsanguinantes de tipo arterial. Cuando tenemos ese tipo de heridas, son hemorragias que pueden provocar la muerte en pocos minutos. Por lo tanto, hay que actuar muy rápido. ¿Quién avala el uso del torniquete? Pues lo avalan organizaciones como la ERC en el 2015, PHTLS en su 8ª edición, la AJA en el 2015 y bueno, el consenso de Hartford, que es el comité de expertos en el control de hemorragia y procedimientos tácticos. Por lo tanto, está actualizado y el torniquete se usa. Ahora vamos a pasar a ver la técnica. Los accidentes o ataques con arma blanca o cualquier accidente que implique una arteria nos va a hacer un sangrado que no vamos a poder controlar. La persona se nos puede desangrar en minutos. Por lo tanto, os voy a enseñar la técnica. Vamos a imaginar que tenemos un disparo de bala en esta zona de aquí. La persona se está desangrando. 3 dedos por encima, hay que poner el torniquete. Lo abrimos rápidamente. Lo ponemos en la parte exterior, siempre intentar que no tenga ropa, lo fijamos con el velcro y comenzamos a apretar hasta que la herida deje de sangrar. No os dejéis llevar por las quejas del paciente, lo que tenemos que hacer es
parar la hemorragia. Una vez parada la hemorragia, fijamos la varilla aquí y lo siguiente, cerramos el torniquete y ponemos la hora a la que se ha puesto. Los torniquetes ni se quitan ni se aflojan. Para el dolor deberíamos de poner analgesia. Bueno, pues esa es la técnica de cómo poner un torniquete. Como el cuello, el tórax y el abdomen, en las que no podemos usar el torniquete. Para eso se utiliza la técnica del empaquetamiento. También hay vendajes como el tipo israelí y algunos agentes hemostáticos, pero eso lo veremos en otro tutorial. Me gustaría recomendaros dos cursos sobre el control de hemorragia. Uno es el curso el BICOM y el otro es el curso TECC, que es el de cuidados tácticos del herido en ambiente civil. Os dejaré los enlaces aquí abajo para que podáis consultarlos. Yo personalmente pienso que el torniquete debería formar parte del equipo personal de cada sanitario, ya que en una hemorragia sanguinante vais a tener 2 o 3 minutos. Es una emergencia tiempo dependiente. Entonces, yo personalmente siempre lo llevo listo para usarlo. Torniquete, pero este torniquete es un... creo. Un acompañante tuyo o una persona tienen una herida abierta en la que hacen un sangrado muy importante que pone en riesgo su vida. Primero, importante, la seguridad. Tenemos que cerciorarnos de que no va a haber ningún accidente alrededor y de que tanto nosotros, en primer lugar, como el paciente después, están seguros. Segundo, activar los servicios de emergencias, llamar a los profesionales para que vengan a tratar este accidente. Tercero, nuestra propia seguridad nos indica que no podemos hacer una presión directa sobre la herida porque no tenemos gasas limpias y no tenemos guantes de seguridad. Cuarto, control de la hemorragia, torniquete. Fijaros qué sencillo, me quito el cinturón, pasamos el cinturón por encima de la herida, entre la herida y el corazón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es con este cinturón hacer presión sobre la arteria muy fuerte para que la herida deje de sangrar. Muy importante anotar la hora y controlar la hemorragia de manera inmediata. Es una recomendación del Consejo General de Enfermería. Fácil. Así simple. Si en ese momento no tienes el torniquete que estaba mencionando el anterior señor, agarras tu cinturón. Tú, corre. ¿Y cómo sé cuánta presión tengo que aplicar? La presión la calculas en el momento en que se detenga la hemorragia. Nada más. Así de simple. Bueno, en sí no es tan simple porque en la práctica es otra cosa. O sea, hay muchas personas que están ahí todas preocupadas porque no se observa el estado de salud del paciente, en fin, por muchas cosas y muchas razones así, que las personas se desesperen en el momento. Lo principal cada vez que se hace primeros auxilios es evitar que suceda, que las personas se desesperen. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Ninguna? En tal caso, eso sería todo, jóvenes y señoritas. Bueno, jóvenes ustedes, ¿no? No hay ninguna señorita aquí o sí. No hay ninguna señorita. Y en eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, que tengan un buen día. Un abrazo a la distancia. Nos vemos. Chao, profe, se cuida. Chao, profesor. Cuídese. Hasta la otra semana. Hasta la próxima semana. Cuídense. Hasta luego, bro. Hasta luego.